Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Rodolfo Luis. Buenos días, bendiciones para tu vida, la vida de tu familia y también bendiciones para todas las cosas que haces de acuerdo a la voluntad de Dios, que como siempre decimos, es buena, agradable y es perfecta. Esperamos que hoy puedas sentirte bendecido a través del estudio de la palabra y a través de las cosas que podamos decir y expresar para la gloria de Dios y para bendición tuya y también para mi propia bendición, puesto que al buscar de la ayuda de Dios, las bendiciones de Él, su palabra, sus promesas, nuestras vidas se edifican y crecemos espiritualmente. Podemos hacerle frente al día con otra manera. Y hoy nos gozamos en que podemos hacerlo. Así que vamos a disfrutarlo. Si tienes paz mental, es una de las preguntas. Hay uno de los grandes problemas hoy en día es la cantidad de trastornos mentales que existen, de enfermedades mentales. No quiero hablar de problemas ni voy a mencionar ninguno, simplemente quiero hacer énfasis en el asunto del cuidado de nuestra mente, renovación de nuestra mente. Ese es el título que he puesto a esta meditación, la renovación de nuestra mente. Y es lo que la palabra de Dios enseña, que es importante, básico, decisivo, necesario, importantísimo para nuestra vida. Puesto cuando nuestra mente está enfocado en lo que Dios quiere, en su bondad, en su misericordia, en sus promesas, en su buena voluntad para nosotros, en la enseñanza de la palabra de Dios, en el cumplimiento de esa su palabra, haciendo la práctica en nuestra vida, haciéndolo práctico para que otros lo puedan entender, lo puedan ver y notar la diferencia que no tiene que ver con logros ni reconocimientos humanos, sino gloria de Dios y la bendición de que otros también se interesen en conocer lo mismo que ya nosotros tenemos, puesto que lo necesitan sin duda. El Evangelio es para todas las personas, Dios no hace excepción de personas y sabe que el mundo entero, la sociedad completa, está bajo el control de muchísimas fuerzas que son demoníacas y espirituales de las regiones celestes, pero en las oscuras, es decir, de parte del diablo. Nosotros vivimos con la gracia de Dios y por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y porque el Evangelio llegó en alguna etapa de nuestra existencia y nos trajo la bendición de conocer la verdad de Dios, Jesús, también de recibir la luz que es Jesús, la luz del mundo, para no andar en tinieblas, y el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, justicia y juicio, lo enfatizo siempre y dirás, siempre dice eso porque es muy importante. No logramos nada sin la asistencia de Dios, digo, nada útil, nada bueno, nada que glorifique a Dios, nada que edifique, nada que sirva para ahora y para, por la eternidad. Luego entonces necesitamos esto, tenemos que conocerlo, tiene que ser lo que nutre nuestra mente, tiene que ser lo que llene nuestro pensamiento, tiene que ser lo que motive nuestra vida, porque de lo contrario vivimos como zombies, haciendo cualquier cosa por lo que hace el grupo, lo que hace la corriente de la sociedad, lo que hace el mundo, lo que dice cualquiera, y no hacemos nada. Tropezones, caídas, levantadas, marcas, cicatrices de todo tipo, exteriores e interiores, y sufrir y ninguna esperanza. Llegar al final del tiempo que Dios nos da de bendición para vivirlo y administrarlo, y entonces tener las manos vacías en cuanto a que no hemos tenido ningún fruto que darle a Dios que glorifique su nombre. Así que nuestra mente es importante. Así que vamos allá. ¿Tienes paz mental? ¿Cómo está tu reserva de paciencia? Eso es importantísimo. Así que vamos a ver el consejo del apóstol Pablo para nosotros en esta mañana a través de la versión Reina Valera. Vamos a Romanos 12:12, es un pasaje lindísimo, todo ese capítulo 12. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Qué interesante, qué lindo. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. De ahí hay para hablar mucho rato, no lo vamos a hacer así, solamente algunos minutos. No te adaptes al mundo. Bueno, no os adaptéis a la forma de este mundo. La forma del mundo es la de darle soluciones a los asuntos materiales, a los anhelos materiales, a las ambiciones materiales,
a las luchas materiales, es decir, a las luchas sociales, las luchas de clase, las luchas de hogares, de familia, a los problemas cotidianos. Se enfocan en eso y no piensan en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para nuestra vida y cómo podemos vivir de una manera diferente, como Él nos creó y para lo que nos creó. Para esa capacidad nos dio todo lo que necesitamos, la inteligencia, nos dio la salud mental y nos dio los conocimientos que podemos desarrollar y adquirir a través de su palabra y a través de una relación de fe, una relación viva, dinámica, que nos una a Él, que es la fuente de toda sabiduría y de amor, de misericordia, de compasión y de planes maravillosos. Los planes de Dios son mucho más grandes y elevados que los nuestros, no solamente en tamaño, sino en su calidad. Y también en tamaño, porque Dios es inagotable, Él es eterno creador. Bueno, segunda de Corintios 8, leo 2:8. Mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Qué pasaje, qué sabiduría la de Pablo cuando, inspirado por el Espíritu, escribiendo a los Colosenses, le dice así en ese capítulo 2, verso 8, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivo, manipulando tu manera de pensar. La vida hoy en día a través de los medios que tenemos de difusión masivos, eh, en realidad es un trabajo psicológico tremendo que se hace para que las personas hagan lo que el que vende algo lo compre, para que la persona lo compre. Lo convence de muchísimas formas, por el color, por los brillos, por el olor, por la forma de ser construido, lo que sea un artículo, sea un auto, sea una vestimenta, sea alimentos, en fin, tantas cosas. Todo por medio de los sentidos se adquiere y entonces hace la base de deseos en la mente que se dispara y entonces vamos allá y compulsivamente podemos adquirir, comprar, enrolar, enredar nuestra vida y hacer muchas cosas que a Dios no agrada, no aprueba y nos perjudica en todo sentido, en su relación con Dios y en sentido personal también. No te dejes enrolar, no te dejes. Segundo, la renovación mental. Romanos 12:2, en el segundo parte del versículo dice, no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. No te adaptes. Nos adaptamos con mucha facilidad. Hacemos hábitos que no son agradables, no son útiles, no son edificantes, no son fructíferos para nada bueno. Y nos aferramos a eso y nos sentimos en una jaulita porque no podemos escapar de esa manera no buena, no grata, no edificante, no útil, no beneficiosa, ni para uno ni para otros. Y entonces vivimos sometidos a esa situación y nuestra mente piensa nada más que en aquello y en dar respuesta a múltiples formas que eso engendra en nuestra vida. Primero Corintios 1:10 dice, os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que habléis todos una misma cosa. Comenzamos por la conversación. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, porque se van a crear, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es, Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, a los hermanos, está escribiendo sin saberlo para todas las generaciones, porque el Espíritu Santo es quien lo dotó y le dio ese mensaje que es verdad para aquella época y es verdad para esta época y es verdad para 20 siglos más adelante si Jesús no viene antes a buscar a su iglesia. Es verdad para el creyente. Tenemos que vivir con cuidado, en unidad, en pensamiento, en línea de dirección, en conducta, en acción, en motivación, en experiencia. ¿Por qué razón? Porque de ello depende que nuestra vida crezca, que nuestra vida sea sólida, esté bien identificada con el propósito de Dios, tengamos la identidad de hijo, hija de Dios correcta y podamos vivir como lo que somos, y Pablo dice ciudadanos, ciudadanas del reino de los cielos, exponentes con claridad, sin nada oculto, de la verdad de Dios en nuestra vida, del beneficio que ha producido y está produciendo, del gozo que nos acompaña, de la salud espiritual que tenemos
y que hace posible que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero que en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles somos todos los que no son hebreos. Entonces es una forma de identificar al resto de las naciones con Israel. Gentiles cualquiera, no es una acepción de personas, simplemente es una calificación, una clasificación. Así que todos, dice, esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los demás que viven a tu alrededor que no conocen de Jesucristo. No te dejes volver por las mismas prácticas erradas, ni por las conversaciones que a Dios no agradan, ni edifican, ni tampoco por las acciones motivadas por las influencias que pueden venir de otros lugares para hacernos partícipes de acciones que no son las que Dios aprueba tampoco. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y para eso nuestra mente tiene que estar bien coordinada con la verdad de Dios para que, nutridos de esa manera, podamos dar una respuesta adecuada que glorifique a Dios y al mismo tiempo ayude a esas personas a salir del error que están viviendo, porque para ellos o ellas creen que están haciendo lo correcto, disfrutando de la vida, haciendo lo que es bien, lo que es muelle, pero verdaderamente no son más que espinas que se están clavando en su propio cuerpo y esas no son espinas que se pueden sacar con facilidad, sino que dejan no solamente el contenido venenoso dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, que tiende a repetir y repetir y repetir los mismos errores y entonces dañar y dañar y dañar y molestar cada vez más y más nuestra alma y alejarnos cada vez más de la presencia de Dios. Ahora, la paz mental. Romanos 12, la parte final del capítulo, el verso dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Mira las cosas diferentes. Como dice, cuando nuestra mente está moldada al plan de Dios y dirigida por el Espíritu Santo, o iluminada, vamos a usar mejor la expresión, porque cuando decimos dirigido, aun cuando es así y nos agrada que sea Dios quien nos dirija, porque Él es el sabio, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es el que nos ama de una forma que nadie nos puede amar, Él es el que ha demostrado cuánto somos importantes para su vida por lo que Jesús hizo por nosotros y ha dado de su Espíritu para que seamos templo, lo hemos visto, del Espíritu Santo, es decir, Dios en nosotros, viviendo en nosotros por medio del Espíritu, ratificando nuestro espíritu de que somos sus hijos, hijos, hijas de Dios, que somos parte de la familia divina. Entonces, si tengo todo eso bien claro en mi mente, si lo disfruto y si lo recuerdo y si lo constantemente lo voy nutriendo con el conocimiento de su palabra, va mi fe, tu fe va fortaleciéndose y nuestra relación con Dios va siendo más dinámica, más unida, más íntima. Y eso no se va a olvidar, sino que va a crecer y va a dar fruto. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, cuando tienes esa dimensión, lo bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Eso es lo que Dios espera de nuestra vida. En Romanos 8:6 leo, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. ¿Ven? Cuando tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos, ayudándonos, aconsejándonos, practicándonos, haciéndonos ver y llevándonos a realizar lo que Dios quiere, entonces estamos creciendo espiritualmente. Piense cuando Jesús estaba en su ministerio, envió a sus discípulos de dos en dos a llevar el mensaje que él había enseñado a ellos y le estaba compartiendo a las personas que estaban en las aldeas vecinas. Después mandó 70 y hay una versión que dice 72. Bueno, y todos aquellos regresaron con mucho gozo, mucha alegría, muy dinámicos y diciendo que hasta los espíritus se sujetaban en el nombre de Jesús. Y el Señor dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque estaba destruido, estaba derrotado. Lo está. En aquel momento, a través de la obra de los discípulos, lo estaban viviendo. Ellos lo estaban viviendo. Una experiencia que no se les olvidó. Una experiencia que se arraigó en su alma. Lo que quiere decir que no solamente Dios nos da el conocimiento, sino nos dice, ve a la práctica, ponlo en práctica. Cuando lo pones en práctica en tu vida, hay cambios. Cuando lo pones en práctica a través de tu vida para que otros se beneficien, otros
recibe la fuerza, la vitalidad, la enseñanza, la salud espiritual que se le está brindando. El Espíritu Santo se encarga de hacer esa labor, convencer de pecado y justicia allí, y allí también se forma una nueva mentalidad, una nueva acción, una nueva reacción, una nueva condición, una nueva identidad. Y eso es lo que agrada a Dios y glorifica al Señor. Por lo tanto, ahí está. Dice en Filipenses 4, 8 y 9, mire el consejo de Pablo a la iglesia de Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mira cuántas virtudes, cuántas calificaciones. Y dice, en esto pensad. No en las luchas que hay en la sociedad, sino en mi relación con Dios, en cómo puedo ayudar a las personas, en cómo puedo servir a Dios más, porque el servir a Dios significa servir al prójimo. Hay palabras que usamos y que son bien entendidas para los cristianos, pero hay otros que las escuchan y creen que somos esclavos de algo y que somos monigotes o que somos... No, 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 no. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y estamos obedeciendo y sirviendo a nuestro Padre Celestial, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por encima de todas las cosas porque Él te creó y te ama y te cuida y te ha dado la vida y te la preserva y te da lo que necesitas para cada día. Él es el que tú puedes clamar a Él y Él te responde. Él es el que te da y te enseña la forma de vivir a través de su palabra que la ha dejado y que otros la han vivido, la han experimentado y lo han llevado a la escritura, inspirado por el Espíritu para que tú veas el ejemplo de aquellos e imitemos la fe de ellos. No vamos a vivir la experiencia de ellos, vamos a vivir nuestra propia experiencia con Dios, bajo la influencia del Espíritu que nos ayuda a entender. Cuando digo influencia, no es que me va a mover, me va a manipular. No, estoy enemigo de la manipulación. Dios no manipula, no necesita hacerlo. Dios me ama, Dios te ama. Y ve y muestra y enseña lo que necesito conocer para que mi vida se edifique, para que mi vida sea fructífera, para que mi vida sea bendecida, para que le agrade a Él con esa posición y condición adquirida por gracia divina, por su favor, por su amor y misericordia y por la acción de su Espíritu y el poder de su palabra. En esto, dice Pablo, pensad. En esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. El Dios de la paz estará con vosotros. En ti, paz mental. Entonces, el Dios de paz controla todas las tensiones, las disuelve y coloca su paz, el silbo delicado y apacible de su espíritu en nuestra vida. Dice en Juan 16:33, pero Juan 14:27, dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Él. Él es el príncipe de paz. Él es el Señor de paz. Él es la paz. Esa es su bendición para nuestra vida especial. Y dice ahí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque hay muchos momentos tensos, hay muchos momentos difíciles, hay muchos momentos de tomar decisiones que nos aprietan el corazón y no sabemos cómo vamos a hacerlo. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Juan 16:33 es que dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí, no paz en los que están a nuestro alrededor, cualquiera que sea, mamá, papá, el hermano, el hijo, la esposa, el esposo. No, 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 no. La paz de Él es una relación personal. Quiero que toda la familia sean hijos de Dios y cristianos y que tengan esa misma experiencia. Pero cada uno va a tener su propia relación, su propia identidad, su propia personalidad, la tenemos, sus propias decisiones, su propia conducta, sus propias acciones, sus propios frutos que glorifican o desagradan a Dios. Entonces, no puedo cambiarlos. Es el Espíritu que puede hacerlo si la persona deja que se produzcan los cambios. Jesús está diciendo, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Ahora ver lo otro. En el mundo
tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido el mundo. De nuevo es personal. Tu ánimo es el tuyo con Dios, tu relación con el Señor. Tu fe es tu fe en Él, es tu vida personal, es tu relación íntima, es tu entrega y tu devoción, es tu obediencia, es tu humildad, es tu temor reverente, es tu vida. Entonces, en Colosenses 3, verso 15 leo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ve cuántos pasajes, muchos más, que hablan de esa paz mental, de esa paz que controla, esa paz que hace que nuestra vida, nuestro escenario de vida sea totalmente diferente al que otros que no tienen la experiencia de la salvación, ni el gozo del Espíritu en su vida, ni la seguridad de una vida mejor, ni ver a Dios obrando en su vida en los pequeños y en los grandes detalles, abriendo puertas cuando todo parece imposible, dando respuestas cuando creemos que todo está terminado, levantando a, a veces al familiar grave o al hermano grave, a la hermana grave, que está en una condición de depauperación y sin embargo el Señor se glorifica haciendo de él o de ella de nuevo una persona sana. ¿Por qué? Porque tiene un plan, tiene un propósito, fortalecer nuestra fe, glorificar su nombre, que las personas vean el poder de Dios obrando en todas las categorías, donde quiera que sea, y puedan también tomar la decisión de humillarse y pedir perdón por sus necesidades, por sus pecados y aceptar a Jesús como solución a sus necesidades. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobierno, control, dominio, te dirija en paz. Eso es lo que dice ahí. A la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y serte agradecido. Esa es la temática de hoy. Y es lo que quiero que quede en vuestra mente. Dios te ama, el príncipe de paz Jesús te salva y coloca su paz, la paz de Él, que no es la del mundo, sino la que es íntima, espiritual, poderosa y eterna. Que Él te ama y no te abandona, que Él nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que te ama y que no importa los problemas que hayan a nuestro alrededor. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en el campo, ni vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová. El Señor, ese es el proveedor, ese es el sustentador. Y dice que oremos a Él y que confirme su promesa. Y su paz está en ti y en mí, en cada hijo suyo. Señor te bendiga y te guarde y te proteja durante el día y siempre. Y ponga en ti su paz. Pastor Rodolfo Luis, bendiciones para todos los que están conectados y para aquellos que verán la grabación después. Compartan la palabra de Dios durante el día, palabra de Dios que alabanza al Señor. Bendiciones.